vengo a tributar un homenaje al compañero Caín, en el carácter de militante, en el carácter de compañero, en el carácter de revolucionario, en el carácter de reconocer que los Jáuregui no solamente son un símbolo del humanismo, un símbolo del compañerismo y la solidaridad. En definitiva son, creo, la esencia más clara de aquello que Che predicaba cuando hablaba del hombre nuevo. Da la sensación que si en los últimos años tenemos que elegir hombres nuevos y tuviéramos que elegir 20 o 30 ejemplos de mujeres y de hombres que serían el hombre nuevo, no dudo que Juan Jáuregui estaría entre esos. Pero no solo estaría entre esos por la dignidad con que afrontó el combate final, que es una parte muy importante de su vida, sino por la dignidad con que llevó adelante una vida revolucionaria. Y además también el ejemplo del combate del barrio del Retiro nos desnuda las contradicciones, no solamente las contradicciones de clase, las duras contradicciones de clase que vivíamos en ese momento, sino además nos desnudan también las contradicciones del movimiento peronista donde muchos militábamos en ese momento. Algunos compañeros hicieron una referencia clara al respecto. Cuando se produjo el combate de octubre del 75, el combate de Retiro, tanto yo como muchos otros compañeros ya estábamos presos, ya éramos presos políticos, y éramos presos políticos de un gobierno peronista. Éramos presos políticos además de un gobierno surgido del voto popular, con lo cual también acá tenemos que en algún momento cuestionar, relativizar o analizar qué significa. ¿Por qué nos tiran un 50-54% permanentemente cuando también Isabel y los fascistas, Isabel y los Perrega, también tuvieron un porcentaje similar? Pero para eso urge por ahí, y quizá lo más sintético posible, definir algunas cuestiones que si no las decimos, si las callamos, si las obviamos, nos va a ser muy difícil construir, por lo menos para el futuro. Nos va a ser muy difícil explicarle a un montón de chicas y chicos jóvenes que tenemos por ahí por qué es necesario construir políticamente, por qué sigue siendo válida la construcción política, por qué era importante la construcción del MR-17. Y eso nos remite necesariamente a la situación que operaba en octubre de 1975. Y nos remite necesariamente porque en octubre del 75 nadie hablaba, ninguno hablábamos de derechos humanos, no existían los derechos humanos, no los concebíamos como tal. En octubre del 75 había una pelea durísima dentro del movimiento peronista y fuera del movimiento peronista. Y depende de cómo iba a resolverse esa contradicción y esa dura pelea que se estaba generando, la Argentina iba a ser a futuro o una Argentina que profundizara lo peor del capitalismo dependiente, o iba a ser una Argentina socialista como muchos de nosotros queríamos, pretendíamos y por eso luchamos. Y por eso hay que remontarse necesariamente, ir y venir una y otra vez a la historia. Para conocer la historia actual hay que conocer la historia futura. Porque un Juan Jáuregui no aparece a la vida política siendo un alto funcionario de un gobierno nacional y popular que gana fortunas y que vive en Puerto Madero. Y había cientos de miles como Juan Jáuregui. Quizás Juan Jáuregui pudo ser la expresión simbólica y propia de un militante revolucionario. Pero muchos, los más viejos que estamos acá, sabemos que había cientos de miles de Juan Jáuregui en ese momento.
Ahora, claro, Juan Jáuregui y otros de esa generación nos enseñaron a los que veníamos un poco más abajo, que en el movimiento peronista había una lucha de clases. Nos lo dijeron los compañeros John Bulacú, Gustavo Rearte, nos lo dijeron los viejos luchadores de la resistencia peronista, nos lo dijeron los compañeros del peronismo de base, nos lo dijeron a los que teníamos 19 y 20 años en ese momento. Y entramos con todo el ímpetu político y juvenil a militar en el peronismo, en la izquierda peronista, y a pretender dar una lucha interna para que el movimiento peronista fuera un vehículo para la conformación del socialismo en la Argentina. Y nos dijeron, ojo al parche muchachos, no se equivoquen porque nosotros estamos mucho antes que ustedes en el peronismo. No crean que esto es lo que están viendo. Incluso no, fíjense bien hasta en el rol del propio Perón. Fíjense bien hasta en el rol del propio Perón. Vaya si lo aprendimos. Vaya si lo aprendimos con posterioridad. Ah, pucha que lo aprendimos. Si nos costó, la sangre que nos costó entender lo que significaba incluso el propio Perón. Pero en octubre del 75, cuando se produce el combate de Jáuregui, ya teníamos casi 500 muertos en el peronismo revolucionario, en la izquierda peronista, en casi todas las organizaciones. Probablemente la organización que yo integraba, Montoneros, era una de las que más fue castigada, pero tenía que ver también en la relación al volumen y al desarrollo. Esa contradicción de clases en el movimiento peronista se da desde el principio. El movimiento peronista nace a la vida política con una lucha de clases en su seno. Un proyecto político que pretende construir una sociedad donde las clases sociales no se enfrentaran entre sí. Donde las clases sociales pudieran discurrir en caminos paralelos. Vayamos y vengamos en la historia. Y cuando vamos a la historia del 45 o del 50, vayamos y vengamos. Vengamos también al 2013. A ver si es posible construir una sociedad donde las clases sociales no se enfrenten. A ver si es posible construir una sociedad donde la burguesía y el proletariado y la clase obrera puedan ir por caminos paralelos sin enfrentarse. A ver si son intereses contradictorios o no son intereses contradictorios. A ver si es posible ese tipo de sociedad. Bueno, ese proyecto entra en contradicciones ni bien se larga. Y ya en el periodo del 45 al 55 encontramos esa lucha interna de clases dentro del movimiento peronista. Con un imperialismo norteamericano medio retirado de la escena, producto de la guerra en Europa y una serie de cuestiones más que nos llevaría horas explicar, y una América Latina también de alguna manera un poco, llamémosle, liberada a la posibilidad que los movimientos nacionales como Getúlio Vargas en Brasil o el peronismo acá y varios otros en Centroamérica y el Caribe movimientos nacionales que pudieran hacer posible la posibilidad de conseguir una patria liberada, una patria con igualdad y soberana, y una patria en algunos casos sin explotadores y explotados. Ese proyecto fracasa, entra en contradicciones y esas contradicciones lo hacen fracasar. 10 años de gobierno peronista con el más alto grado de conciencia producido en la Argentina, ni antes ni después del peronismo. Se logró el más alto nivel de conciencia de la clase trabajadora. No volvimos a recuperar ese nivel de conciencia alcanzado por el peronismo, como tampoco pudimos recuperar ese nivel de distribución de la riqueza que en el peronismo se consiguió. Pero al mismo tiempo también las propias contradicciones de clase produjeron la caída del peronismo. Pero esas contradicciones de clase siguieron. Esas contradicciones de clase siguieron después del 55.
Y cuando se produce el combate de octubre del 75, esas contradicciones estaban en su máximo apogeo. ¿Por qué? Porque dentro del movimiento peronista, las contradicciones de clase no eran solamente objetivas, no era solamente defender los intereses de la clase obrera o de la burguesía, y entonces nosotros levantamos a Evita y a otros tantos revolucionarios de la resistencia peronista como nuestros propios próceres, mártires y nuestras propias identidades para enfrentar a la burguesía, a la burocracia y a los sectores proimperialistas y reaccionarios del peronismo. Para octubre del 75, esas contradicciones además se daban en términos subjetivos, que de eso se trata. Se daban en términos de organizaciones. Para octubre del 75, sobre todo para los compañeros más chicos de nuestras organizaciones, que a veces les cuesta entender por qué pasa lo que pasa hoy sin entender lo que pasa mañana. Para esos compañeros, cuando hablamos en términos subjetivos, decimos que para octubre del 75 había organizaciones en el nivel más alto de desarrollo organizativo alcanzado en Argentina en los últimos 50 años. Y eso costó 20 años de lucha, de esfuerzos, de golpes de militares, de fusilamientos. Juan Jáuregui fue producto de eso, compañeras y compañeros. Juan Jáuregui fue producto de esas contradicciones. Juan Jáuregui, como tantos otros de su generación, fue alguien que optó, fue alguien que dijo: yo en esta disputa de clases dentro y fuera del peronismo, yo estoy con esta clase social y muero con esta clase social. Fue alguien que dijo, sea por su carácter de clase, sea por su intuición, sea por su don humanista, solidario, por esa moral revolucionaria de hombre nuevo, o sea, como arribaron muchos otros por la lectura y la intelectualidad, se arriba de distintos caminos a la lucha revolucionaria y a la posibilidad de construir una sociedad sin explotadores ni explotados. Se arriba por distintos caminos. Por el camino que Juan Jáuregui arribó, ya lo plantearon los compañeros acá, pero llegó a esa contradicción. Y Juan Jáuregui y tanto de su generación como algunos que están acá dijeron: en esa contradicción estamos acá. Porque no implicaba ser obrero solamente, como no implicaba ser burgués solamente. Creo que un compañero por acá habló del materialismo histórico y del materialismo dialéctico. Claro, ser obrero nos dice que con solo ser obrero se es revolucionario, entonces no hubiera existido Bandor, Alonso, Rucci, Klosterman y otros tantos traidores a la clase obrera y al peronismo, muchos de los cuales la justicia popular hizo tronar el escarmiento. Y ser burgués o pequeño burgués tampoco nos dice nada, porque ni Lenin, ni el Che, ni el propio Perón venían de la clase obrera. O sea, tener un obrero, haber nacido y trabajar en una fábrica con un obrero en la llave inglesa no nos dice nada. No nos dice nada solamente, como tampoco nos dice nada ser un profesional o un burgués. Lo que nos dice es lo que hacen, lo que nos dice es qué opción toman en su vida, en esa lucha de clases. Juan Jáuregui, salvando todo lo que acá se dijo respecto de su integridad como ser humano, además optó por estar en uno de estos bandos que se enfrentaron. Y lo que ocurrió después es historia conocida, pero también es historia tergiversada, compañeros. También hay un relato que sobre todo este gobierno actual nos tergiversa, nos miente. También es historia tergiversada. Porque lo que ocurrió antes del golpe del 75 fue que ese nivel de contradicciones, de lucha de clases dentro y fuera del peronismo, pero sobre todo dentro del peronismo, se exacerbó a su máxima potencia, al máximo nivel. Fue cuando más cerca estuvimos los revolucionarios de construir una Argentina socialista. Nunca antes ni después del 75 los revolucionarios en la Argentina estuvimos más cerca de construir una sociedad socialista. ¿De qué dependía? Dependía de que esas fuerzas que se dieron cita en la Argentina para el año 74, 75, 73, 72, hablando de 72 y 73, ya una señal, veníamos hablando
boludeando, hablando con los compañeros que me acompañaban en el coche cuando veníamos por acá. Recordábamos Ezeiza, recordábamos la matanza de la masacre de Ezeiza. Y esa era una clara señal, era una señal de la lucha de clases que en el movimiento peronista ya no se daba solamente porque había burgueses y obreros, se daba porque había organizaciones que representaban a la burguesía dentro del peronismo y organizaciones que representaban a la clase obrera dentro del peronismo. ¿O acaso los que vinieron, los que nos metieron en cara a nosotros, los que mataron a mi viejo, los que asesinaron, los que combatieron a Jáuregui en ese combate de octubre del 75, no eran peronistas? ¿O no veían el nombre del peronismo?